Estamos haciendo este curso de introducción a la filosofía y lo hacemos también pensando en el conjunto de estudios propios del pensamiento cristiano, es decir, de la formación para el pensamiento cristiano. Aunque, decimos, la filosofía se hace con sus propios métodos, que son métodos racionales, pero también para la formación de un cristiano también percibimos la influencia que ha tenido lo cristiano en la filosofía y la necesidad de la filosofía y el papel que ha jugado en el cristianismo. Por eso interesa dedicar un tema a esto. Historia de una relación, empezamos por ahí. La religión cristiana, a diferencia de otras, no es mitológica. No es mitológica. Mitológica quiere decir que se haya expresado en términos, aunque puede tener elementos que luego diremos, es que se haya expresado en términos puramente mitológicos. Júpiter, el dios, el padre de los dioses y de la tierra y tal. ¿Qué pensaba exactamente un romano sobre Júpiter? Bueno, pues exactamente es un término que aquí no interviene para nada. Bueno, pues algo por ahí, ¿no? Debe haber algo, pues unas cosas, otras cosas no tenían, los mismos mitos variaban, no tenían una idea exacta de esto. Pero sin embargo, el cristianismo empieza: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Punto. Dios creó el cielo y la tierra. Es una manera mitológica de hablar. Ciertamente tiene algo de lenguaje mitológico, de lenguaje en el sentido simbólico. Claro, aparece de repente un árbol de la ciencia, el bien y el mal, evidentemente tiene elementos simbólicos. Ahora se está diciendo también una cosa histórica: Dios creó el cielo y la tierra. Y esa es una afirmación cristiana que digamos que se considera real. Y por tanto, cualquier autor cristiano, en cuanto a Belmont y en cuanto a la filosofía, de hecho hicieron eso. La tradición filosófica que recibieron sobre el cosmos, incluso cuando Platón hablaba de un demiurgo, más o menos, una especie de mito, dijeron: esto es el Dios cristiano, Dios creó el cielo y la tierra. Las ideas cristianas están en la mente de Dios. Esto no pensaba Platón, por supuesto, que pensaba que el mundo, pues quizás estaban por ahí los dioses clásicos, por ahí de alguna manera, y las almas también, todo por ahí, y las ideas, era como quien dice, no podía hacerse idea de otra manera, pero un cristiano me ha dicho: no, aquí hay un Dios. Y ese Dios es creador y tiene por tanto una relación con las cosas donde las cosas son creadas, han sido pensadas y están en las manos de Dios. Claro, se organizan muchísimos temas inmediatamente, ¿no? Entonces decimos, esto, al tomarse de una manera real los misterios cristianos, te obliga a una reflexión filosófica. Te obliga a utilizar lo que sabemos de cómo es la realidad para entender los misterios cristianos. Y cuando uno dice: el Hijo de Dios se ha encarnado, dice, bueno, es una manera de hablar. Conviene darse cuenta de que esto es una tentación constante en la historia. Los primeros cristianos lo confesaron absolutamente en sentido real: Cristo, Hijo de Dios, encarnado en María Santísima. El Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre, lo dicen todos los padres de la Iglesia, para que el Hijo del Hombre pueda hacerse Hijo de Dios. Lo decían en sentido estricto. Y en sentido estricto quiere decir sentido real, no una metáfora. Una metáfora sería, bueno, de alguna manera es Hijo de Dios, de alguna manera. No, de alguna manera nada, es Hijo de Dios. Eso inmediatamente te plantea un problema real que se plantea en los primeros siglos. ¿Cómo Dios puede tener un hijo? Dios, que es el principio del universo. Ese Dios creador que ha dado lugar a la idea filosófica de Dios. ¿Cómo va a tener un hijo? ¿Cómo es posible esto? O sea, yo lo confieso por la fe, pero después, ¿cómo lo puedo pensar? Y me lleva a pensar en la Trinidad. Es la reflexión de los primeros siglos, que se hace también aprovechando términos filosóficos, perspectivas filosóficas, que en ese aprovechamiento son también transformados. La idea de persona, que es una idea transformada precisamente de la teología trinitaria. Una naturaleza, Dios, una única naturaleza con tres personas, ¿no? Una única sustancia, un único ser. Todo ese vocabulario necesita ser perfilado. Es muy importante la relación. La relación era un tema muy importante de la filosofía aristotélica, lo de los términos. Y lo utiliza el cristianismo para decir cómo Dios puede tener un hijo. Por vía de conocimiento, por vía de amor, teniendo presente que tiene que haber en Dios una vida que tiene semejanza con la del ser humano, porque se ha dicho que el hombre es imagen de Dios. Bueno, todo esto es una reflexión que utiliza muchísima filosofía y hace filosofía también. Y después Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Después la resurrección, que también se entiende en sentido absolutamente real. Bueno, es una manera de hablar, porque en realidad no resucitó. Ya digo que es una tentación que podía haber habido antiguamente y sigue habiendo ahora, ¿no? La tentación de rebajar el tema. Y bueno, esto, digamos, no puede ser así. Si no puede ser así, se acaba el cristianismo. La fe cristiana es fuerte, Una afirmación es fuerte, es Dios creador, sin lugar a duda. La segunda, el Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre, sin ninguna duda. La tercera, ha resucitado. Y ese es el camino por el cual nos salvamos nosotros, sin ninguna duda. ¿Cómo nos salvamos? Con la ayuda del Espíritu Santo, que nos identifica con Cristo. ¿Y qué está pasando en este mundo? Que se está haciendo la historia de la salvación. Con la acción del Espíritu Santo, en ese inicio del reino de Dios que es la Iglesia, que eso también necesita una interpretación. La Iglesia en el sentido mistérico,
No simplemente el conjunto de eclesiásticos, no es solo eso ni mucho menos. Esto también es una devaluación del tema, ¿no? Entonces, claro, y luego la acción interior de Dios, por supuesto, para describirla necesita filosofía. Lo que pasa con el pecado y la libertad, se necesita filosofía. San Agustín, esto lo ha hecho San Agustín principalmente, ¿no? Y luego Santo Tomás de Aquino, que aprovechando a Aristóteles, describe estupendamente la interioridad humana, cómo nos dirigimos a Dios, cómo se desarrollan las virtudes, cómo es la fe, cómo es la esperanza, cómo es la caridad. Mucho después, a lo largo de la historia, los pensadores cristianos que han creado un poco el derecho de gente. Dice, el ser humano es una persona, tiene una dignidad, es imagen de Dios, tiene unos derechos, ¿no? Está en la base también de muchos desarrollos posteriores, a veces que han hecho personas que ya no se sentían demasiado cristianas, ¿verdad? Pero que tenían ese fondo. Y después, en el siglo XX, una especie de impulso precioso de lo que se puede llamar en conjunto, que a mí me toca estudiarlo con tanto gusto y me parece fantástico, del personalismo. Pues esto mismo nos da un mapa de aportaciones cristianas que han sido todas dialogando con la filosofía. Y dentro de la filosofía tenemos la filosofía de los padres de la Iglesia, de los antiguos cristianos, pensando los misterios cristianos de un Dios creador, la relación de Dios con el mundo, la idea de Dios, de naturaleza y la idea de la Trinidad, la idea de la encarnación, ¿verdad? Después nos encontramos con San Agustín, con todo el problema del conocimiento de Dios, de ir hacia Dios, y también del diálogo de la gracia y la libertad, la ayuda a Dios y la necesidad que tenemos de ser salvados, de que nuestra libertad por el amor de Dios se rectifique, porque tenemos un peso del pecado y un desorden interior, que también es un tema importante de la revelación cristiana, que conecta con una experiencia humana y que la ilumina. Tanto la ilumina en ver el fallo como la ilumina en ver el futuro, en ver la esperanza de salvación. Y Santo Tomás de Aquino, con todo el tema tantas cosas. La descripción de la interioridad humana, la descripción de Dios mismo, la descripción de la rectificación con las virtudes, precioso. Y Pascal, que antes lo habíamos mencionado, que habla de la grandeza y miseria del ser humano de manera fantástica también. Y después tenemos estas aportaciones que hemos dicho, que son un poco anteriores, de todo el pensamiento de gente, Francisco de Vitoria, por ejemplo, y después me salto muchas cosas porque hay una gran cantidad de autores estupendos, ¿no? Y luego toda esta filosofía personalista, que la encontramos en Ebner, que la encontramos en Guardini, que la encontramos en Juan Pablo II. Juan Pablo II también tiene una porción en gran parte personal, que es todo el tema de la teología del cuerpo, que es en parte conectado con todo esto, ¿no? Y que en parte es también filosofía, mucha parte. Aparte que él también tenía mucha preocupación sobre el tema de cómo es la acción humana y la relación entre el bien obrar y la realización de la persona. Gran tema también precioso, que también tiene una tradición cristiana detrás. De tal manera que con todo esto percibimos que ha habido una relación muy estrecha del cristianismo con la filosofía. El cristianismo no ha querido vivir al margen de la filosofía, no ha querido simplemente convertirse en un conjunto de cuentos bonitos. No, aquí estamos hablando de la realidad que influye en la realidad. ¿Qué es la realidad? O sea, el Dios creador es el Dios de la realidad. El Dios redentor es el Dios de la realidad que interviene en nuestra libertad, por ejemplo, ¿no? Y que realiza nuestro amor. Y que además es la aspiración a la que estamos llamados. Y es leída desde esa perspectiva. ¿Cómo somos? Eso lo dice Pascal. Somos leídos desde esa perspectiva. En Jesucristo nos encontramos a nosotros mismos, sabemos cómo somos. Y no digamos nada si además recogemos toda la tradición literaria, Shakespeare o Dostoyevsky o tanta gente, ¿no? O Tolkien, tanta gente fantástica que también ha iluminado nuestra percepción del ser humano, de qué hacemos aquí y de nuestra situación en el mundo. Solamente hemos hecho una pequeña panorama de por qué hay una relación tan estrecha con la filosofía del cristianismo que otras religiones no tienen, En el Islam, los pocos pensadores islámicos, filósofos, prácticamente son heréticos. El Islam, digamos, no se piensa, se obedece y punto. Solo se piensa cómo hay que hacerlo. Y en el fondo, aunque hay pensadores también judíos, la vida religiosa judía lo que hay que hacer es cumplir la ley y punto. No hay que pensar. De hecho, en cierta manera tienen poca teología. Lo que llaman teología es cómo se aplica la ley. Eso es lo que piensan. Lo mismo que los imanes es cómo se aplica la ley. Es igual. No es la reflexión sobre Dios, no. Y sobre el más allá, eso nada. Eso no hay que, eso ya lo dará Dios. Y Dios no se piensa porque Dios es innombrable. El cristianismo sí, sobre Dios se piensa. ¿Por qué? Porque
Dios se ha abierto. El Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre. Y de hecho nosotros de alguna manera vivimos ahí. Y en otras religiones, diríamos por el budismo, que además en su origen no era religión, sino más bien una filosofía, el tema queda muy difuso. El hinduismo, pues igual, ¿no? Pero no se da aquí de comparaciones negativas, pero bueno, es que eso es así. La teología, el volumen que tiene la teología con la filosofía cristiana, eso es un tema absolutamente cristiano. No hay nada comparable en ninguna otra religión. ¿Y se refiere a qué? A que se utiliza mucho pensamiento y se justifica con el pensamiento. Hay un documento muy importante que eso nos da pues, para presentar lo que es Fides et Ratio de Juan Pablo II, que justamente se dedicó a la relación entre la fe y la razón. Fides et Ratio, fe y razón, que es cómo se ha construido el pensamiento cristiano y cómo lo necesitamos nosotros para pensarlo. Ha habido una estupenda relación muy fructuosa que simplemente hemos descrito en sus líneas fundamentales.